Hola, bienvenidos. Continuamos con nuestra reseña, discusión, reflexión a partir de este libro que se titula Filosofía Occidental y Pensamiento Indígena. Es una compilación de ensayos coordinada por tres grandes científicos sociales, filósofos, antropólogos zacatecanos: Leobardo Villegas Mariscal, Sergio Espinosa Proa y Nelson Guzmán Robledo. Ya discutimos, comentamos en las dos ocasiones previas de esta secuencia de videos, el primer artículo, el de Johannes Neurath. En esta ocasión, siguiendo, pues por simple decisión arbitraria mía, siguiendo el orden de presentación de los ensayos, el siguiente texto a analizar se titula Del punto de vista del nativo a la descripción densa, interpretación y teoría. Lo reitero, del punto de vista del nativo a la descripción densa, interpretación y teoría, de Tomás Pollán García. Aquí nos dicen que Tomás Pollán es profesor de antropología y filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. Es de aquí lo que nos dicen. Estudió teología y escribió una tesis bajo la dirección de Karl Rahner. Y después es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis sobre mito, lenguaje y escritura. ¿De qué nos va a hablar el señor Tomás Pollán en este ensayo? El título del ensayo es más que descriptivo. Del punto de vista del nativo, eso ya nos da una idea de una teoría antropológica, a la descripción densa, interpretación y teoría. A grandes rasgos de lo que nos va a hablar Tomás Pollán en este artículo, a grandes rasgos, grosso modo, es al cambio que hay en la teoría antropológica a partir de que se quiere dejar de lado el gran descubrimiento de Bronislaw Malinowski, debido, entre otras cosas, a la publicación de su diario, la gran desazón que provocó el hecho de que Bronislaw Malinowski, inventor de lo que se llama la antropología intensiva, que consiste en llegar a un pueblo y, bueno, tratar de llegar a tener el punto de vista del nativo. Por eso el título de la ponencia de Pollán, del punto de vista del nativo, ahí empieza. Es una teoría antropológica, el gran descubrimiento de Bronislaw Malinowski, porque hay que recordar que antes de que Malinowski llegara al Pacífico Sur y conviviera con los nativos de allá, las tribus melanesias o polinesias, no tengo ahorita presente los argonautas del Pacífico Sur, esos nombres imposibles de pronunciar, Trobriands, me parece que es el pueblo Trobriand, y el libro básico, fundamental, es ese, Los Argonautas del Pacífico Sur, donde Malinowski nos refiere su gran descubrimiento, a contrario sensu de lo que hacía la antropología británica, porque recordemos que estamos hablando de la antropología británica, a contrario sensu de la antropología británica en la tradición de James George Fraser, que se hacía en un gabinete de estudios, en una biblioteca. James George Fraser pues realmente no iba nunca a campo, no hacía viajes de campo, no pedía becas para ir a viajes de campo, aunque a James George Fraser no le hubiera hecho falta el dinero de las becas, como sí le hizo falta a Malinowski. Malinowski aprovechó ese gran descubrimiento que son las becas, ese gran desarrollo administrativo que son las becas, y se fue al Pacífico Sur con la ayuda de alguno que otro mecenas. Allá descubrió eso que se conoce como la antropología intensiva o el punto de vista del nativo, que ya no es hacer la investigación en una biblioteca tomando como referentes los viajes de Bougainville. No, no, tomando como referente lo que los viajeros dicen que vieron allá a donde hayan ido. Una variante de la ficción que nos legó Thomas More. Recordemos que esa es realmente el origen de la antropología académica en Gran Bretaña, emular a Thomas More, a la utopía. Resulta que Rafael Hitloday
Es un marinero que se pierde en el mar, llega a una isla llamada Utopía y conversa con moros sobre, bueno, lo que encontró, lo que vio allá. Esos son los viajeros que dejaron por escrito lo que vieron, y es de donde los antropólogos en la línea de James George Fraser, en la línea de James George Fraser sacaban sus datos. Pero no fue lo que hizo Malinowski. Malinowski enseñó a los aspirantes antropólogos dos cosas que perviven hasta hoy, una de ellas ya muy viciosa. Malinowski les enseñó a los antropólogos a pedir becas, a pedir dinero, a buscar mecenas que les den boletos para irse a pasear a alguna isla exótica, el Pacífico Sur, el Caribe, donde sea, donde haya pueblos otros. Ese es lo primero que les enseñó Malinowski, buscar becas y mecenas. Y lo segundo que les enseñó es justificar esas becas y mecenazgos, pues yéndose a vivir con los nativos y tratando de obtener el punto de vista del nativo. Eso es lo que se llama la antropología intensiva, los estudios intensivos en la antropología. Llegar a tener el punto de vista del nativo. Por supuesto, todos los antropólogos caníbales de los que mencionamos en la ocasión anterior están dentro de esta tradición. Son un recrudecimiento posmoderno de la visión de Malinowski. Y son tan cínicos como Malinowski lo era en su diario de campo, que es de lo que comienza mencionando Pollán en su ponencia. El diario de campo de Malinowski nos revela pues que Malinowski realmente eso de que tomaba el punto de vista del nativo pues es una exageración del mismo Malinowski, supongo que para justificar todo lo que se gastaba, todo el dinero que le daban sus mecenas, como hoy día muchos antropólogos pues eso hacen, ¿no? Buscan la manera de justificar sus viajes, inventando lo que puedan, que llegaron a un gran descubrimiento, aunque Malinowski sí hizo ese descubrimiento, abrió la puerta para que haya subvenciones, becas y viajes a la antropología intensiva y ver el punto de vista del nativo. El último gran desarrollo es el que comentábamos en los dos anteriores videos, la antropología caníbal y sus principios de perspectivismo, multinaturalismo y demás cosas. Estos antropólogos buscan y tienen por ideal, los antropólogos caníbales, a Carlos Castaneda, todos ellos quieren volverse nahuales, maracames, chamanes, transformarse en pájaro, qué sé yo, hablar con las plantas, que seguramente hablarán mucho con las plantas, pero les interesa más hablar con las agencias de financiamiento para estar de acuerdo con Malinowski. Bueno, eso es donde comienza Tomás Pollán. Hay que hacer un cambio porque pues realmente Malinowski se autodinamitó a sí mismo en su diario y pues nos dijo que pues le caían mal esos negros con los que convivía, el calor era horrible, todos le mentían, tenía que meterle paja a lo que iba encontrando porque pues a veces era frustrante lo que encontraba, o sea, nada. Todavía es muy recomendable leer ese diario y si ustedes conocen algún antropólogo y son sus amigos, pues sabrán que muchos antropólogos se hicieron antropólogos porque ya de jóvenes les gustaba el exotismo, se iban por ahí a alguna isla, con algún pueblo, se drogaban, se embriagaban, etcétera, y de ahí les salió el gusto por la antropología. Ahí encontraban lo que aquí salía más caro. Y bueno, y con el tiempo fueron aprendiendo a sacar dinero de las agencias para írselo a dar a aquellos y seguir en la fiesta. Y bueno, pues, escribir de vez en cuando un diario de campo y publicarlo como la gran obra antropológica. Ese es el legado de Malinowski, esa es la antropología caníbal. Andan transformándose, se andan pintarrajeando ya los antropólogos, se pintarrajean, se ponen una cabeza de cerdo y se transforman en marrano. Y ven los despojos, ven la basura como un gran manjar. Es lo que ya hoy día nos dicen los antropólogos caníbales. Pero bueno, eso no es de lo que trata Tomás Pollán. Este es uno de los artículos, uno de los pocos que es serio. Después de este vienen los verdaderos delirios y van a ver qué divertidos son. Pero este no es así. Este sí trata de esa transformación que hay entre la antropología intensiva y lo que se va a llamar antropología simbólica de Clifford Geertz. La antropología simbólica de Clifford Geertz va a desdeñar, va
a rechazar el intento de mimetizarse con los nativos, con los pueblos otros, para volver al antropólogo alguien que interpreta símbolos, que interpreta los símbolos de los otros pueblos. Esos símbolos, por eso se llama antropología simbólica, forman un texto y a los textos pues hay que aplicarles las técnicas que los grandes maestros de la interpretación semiótica nos han legado, sea Peirce o sea Saussure, que es lo que van a hacer este tipo de antropólogos simbólicos en la línea de Clifford Geertz. Eso es de lo que trata el artículo de Tomás Pollan. Por eso se llama del punto de vista del nativo, es decir, de la teoría de Malinowski a la descripción densa. La descripción densa de Clifford Geertz. Hay que recordar aquí algo que a veces es difícil de comprender, pero que con algunos ejemplos puede quedar claro. Entre los antropólogos, a partir de un señor que se apellidó Pike, apareció una distinción, eso es lo que se va a llamar descripción densa, una generalización de esta distinción que introdujo el señor Pike, que se llama visión ética y visión emic. Ethic y emic vienen de las palabras inglesas phonetics y phonemics. La visión ética es la visión externa, la visión del antropólogo que utiliza sus categorías de la ciencia racista, clasista, imperialista, neoliberal por sobre los pueblos otros. Esa es la visión ética. La visión emic es parecida al punto de vista del nativo. La visión emic es la visión que tienen los pueblos otros de sí mismos, la forma en cómo se interpretan ellos a sí mismos desde el conjunto de sus categorías teóricas, como dicen los antropólogos caníbales. Entonces hay una visión ética y una visión emic. Nos comenta Pollan que Geertz va a dejar de lado esta distinción que explica muy bien Marvin Harris en este libro que tengo aquí. Lo tengo. Esa distinción le explica muy bien Marvin Harris en este libro que se llama El desarrollo de la teoría antropológica, que recomiendo para el que quiera, bueno, ver el desarrollo de esa distinción. Aquí vamos a lo que nos dice Pollan. Geertz va a dejar esa distinción de lado y va a introducir otra parecida, pero según él mucho más general, que se va a llamar la descripción cercana a la experiencia o descripción con conceptos cercanos a la experiencia y descripción con conceptos lejanos a la experiencia. La labor del antropólogo va a ser conversar con los nativos, platicar con ellos para tener una idea más o menos coherente de lo que es una descripción con conceptos cercanos a la experiencia, los conceptos de los pueblos otros, y estos traducirlos, interpretarlos, esos conceptos cercanos a la experiencia, interpretarlos con las categorías de las teorías antropológicas construidas desde la ciencia occidental, racista, clasista, etcétera, que se llaman conceptos, pues, lejanos a la experiencia. Nos va a decir Pollan que esta perspectiva, voy a leerlo porque me gusta cómo lo dice, después de describirnos esto, dice lo siguiente Tomás Pollan. Pero si uno se resigna a esta situación e incluso la presenta como único programa teórico posible, ¿qué sentido tiene seguir hablando de la antropología como ciencia? Más valdría, si ese es el caso, aceptar honestamente con Evans Pritchard y Leach que se trata de un arte, de una rama de las humanidades que, sin abandonar el cultivo de la teoría y la búsqueda del rigor conceptual, la claridad expositiva y la contrastación empírica, renuncia al engañoso plus retórico de prestigio que en nuestra cultura tiene el calificativo de ciencia. ¿A qué se refiere? Pues a la idea que tiene Geertz de lo que debe de ser la interpretación de la antropología. Es hacer interpretaciones de los símbolos de la cultura con conceptos lejanos a la experiencia. Es el programa del que está hablando Pollan.
Aceptar eso, aceptar que eso no es un programa científico, más vale eso que precipitarse complacientemente por la brecha abierta por Gertz para entregarse con Marcus, Tyler y demás antropólogos postmodernos a la satanización de la ciencia en general y a la legitimación deconstructiva de una etnografía degradada, a literatura narcisista y una contrateoría convertida en pariente pobre de la crítica literaria. ¿Qué nos está diciendo aquí Pollán? Bien, en esto estoy perfectamente de acuerdo con él. Es mejor conformarse con un programa débil en la antropología, un programa en el que si bien la antropología no puede aspirar a la calidad de ciencia, es decir, a tener una teoría general, antes que entregarse a esos devaneos de los antropólogos caníbales, que él lo voy a decir como él lo dice, entregarse a la satanización de la ciencia, cuando reitero que estos antropólogos caníbales hablan y hablan de la ciencia como logocentrista, falocentrista, machista, etcétera. Hablo de que ellos la ponen en suspenso, que es la manera eufemística de decir que no les gusta esa ciencia y que ellos prefieren entregarse a la satanización en general de la ciencia y a la legitimación deconstructiva de una etnografía degradada a literatura narcisista, una etnografía degradada a literatura narcisista y una contrateoría convertida en pariente pobre de la crítica literaria. De hecho, muchos de estos antropólogos caníbales son también filósofos literatos que sostienen la idea que la filosofía es literatura, con lo que demuestran que no saben lo que es la literatura y muchísimo menos saben lo que es la filosofía, pero como son expertos en laberintos burocráticos, logran financiar sus programas de investigación. Logran sacar dinero para irse a estancias postdoctorales con otros postmodernos a despotricar contra la ciencia, mientras viven de la ciencia, se van en avión a España, a Nueva Guinea, donde sea, se van en avión. Es decir, despotriquemos contra la ciencia, pongámosla en suspenso, pero vivamos dentro de sus comodidades. Porque eso de ser chamanes nomás funciona si somos como Carlos Castaneda, dueños de una secta, ganamos dinero, mucho dinero con nuestros libros y nos despedimos, adiós, de las burocracias. Y entonces sí nos entregamos totalmente al nahualismo, a convertirnos a ver quién nos cree que nos convertimos en, que no, que sobra gente que crea que alguien se convierte en perro o en cerdo o en lo que sea. Sobra gente que lo crea y paga por ello, paga por por oír esas tonterías. Pero bien, la antropología no se debe reducir a eso. Nos dice Pollán, citando ahora a otro antropólogo, porque por lo que se ve el programa manifiesto de la antropología simbólica no es muy convincente o es demasiado débil, cita a otro antropólogo llamado Dan Sperber, que nos va a mencionar que si la antropología quiere ser ciencia, debe de aceptar la construcción de una antropología teórica que provea de teorías generales, porque pues por eso es antropología teórica, va a proveer de teorías generales a las que renuncian específicamente los antropólogos caníbales, porque las teorías generales pues obviamente son imposiciones, según ellos, imposiciones de la mente colonizada sobre los pueblos otros. Pero bueno, es lo que nos dice Sperber. La antropología debe de tener la posibilidad de ser teórica, construir teorías generales, tener capacidad predictiva, y debe de hacerlo sobre los datos que provee la etnografía. El problema es que los datos que provee la etnografía, todas esas descripciones que hacen gente como los antropólogos caníbales, pues no son fiables. Son, bueno, error tras error, subjetividad tras subjetividad, problemas de interpretación tras problemas de interpretación. ¿Y qué nos va a decir? Esto es lo que nos dice este autor. La doble dificultad a que se enfrenta hoy la antropología teórica es la ausencia de hipótesis teóricas a corroborar o refutar y el carácter interpretativo y por tanto carente de la fiabilidad necesaria de los datos etnográficos, lo que les comentaba. Esa es la perspectiva. No hay una antropología teórica, no hay hipótesis de los antropólogos. Los antropólogos caníbales más bien se andan volviendo chamanes, eso es lo que quieren hacer, pero hipótesis no lanzan.
¿Por qué? Porque pues obviamente no saben ni cómo se construye una hipótesis. Ellos nada más saben cómo pintarse y ponerse una cabeza de cerdo. Continuaremos con esto.